Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Aranza Gómez, una joven talentosa, un jovencita muy talentosa que estudia en el Colegio de México. ¿Cuántos años tienes? Ahorita sí se te puede preguntar la edad. Tienes 23 años, ¿no? Sí, tengo 23. Tienes 23 y estás estudiando en el Colegio de México Así es. y has hecho ya algunos ensayos del tema del que vamos a hablar, pero ¿cuál es la carrera que estás cursando? Estoy estudiando política y administración pública ahí en el colegio. Y sí, he hecho, ya son dos los textos que he escrito sobre el tema. Entonces, Vamos a hablar sobre migración. Estaba yo checando algunos datos. En 1995, según organismos internacionales, había en el mundo 161 millones de migrantes, es decir, personas que estaban viviendo en un país distinto de donde nacieron, que eran escasamente el 2,81% de la población mundial. Para no hacerle la evolución completa, en el 2022 se estima que hay más de 290, casi ya 300 millones de seres humanos con un casi 4% del total de población en el mundo. Y tenemos en la memoria seguramente algunos cuadros, algunas fotografías verdaderamente dramáticas que han ocasionado esos movimientos migratorios underground, digámoslo así, no oficiales, en donde familias enteras arriesgan la vida y la de sus pequeños. ¿Recuerda usted un bebé, el cuerpo de un bebé que yace sobre la arena boca abajo, ahogado después de haberse ahogado en una de las costas italianas, si no me recuerdo? Eh, Terrible. Terrible el hecho, por ejemplo, de que ahora sudamericanos y centroamericanos, incluso algunos mexicanos, encarguen a sus hijos pequeños, a personas que están en proceso de migración, con la esperanza de que puedan llegar a pasar la frontera, porque saben que en Estados Unidos tendrán un mejor futuro que en su país y en algunos casos en México, ¿no? Es terrible y de eso vamos a hablar con Aranza. ¿Por qué te llamó la atención este tema, Aranza? pues yo me acuerdo que desde muy, muy chiquita leí, me dejaron en la escuela leer un libro de un migrante de Honduras, de Tegucigalpa. Ujú. eh, y todo el proceso que hace para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y me acuerdo que hablaban mucho de la bestia y de todo el problema que es para los centroamericanos llegar a Estados Unidos, todo lo que ponen en riesgo y por fin llegar a Estados Unidos, lo que significa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que le agarré un poco de interés al tema y creo que es algo que sigue y cada vez es un poco más y más y más como saliente y, y se vuelve cada vez más controversial cuando tenemos como figuras como Trump eh, saliendo a hablar y hacer de su campaña electoral un, una masacre para estas personas que están en procesos migratorios. Entonces, a partir de esas controversias, me nace un interés de entender un poco por qué estas personas pasan, Toman esas decisiones. claro, o sea, toman una decisión de arriesgar su vida en un 100% y cómo lograr que no tengan que arriesgar su vida de Sí. esa manera, porque al final, pues son personas que están buscando una Mejores mejor, condiciones de existencia, sí, mejores perspectivas de existencia, claro, ¿no? No quieren comprar un Maserati, lo que quieren es comer, es, tener garantizado 3 veces al día un plato sobre su mesa. Qué terrible. La verdad, ¿cuál pudiera, de esto ya lo hablamos, pero no se trata de que yo hable, sino de que hables tú. De esto ya lo hablamos telefónicamente. ¿Cuál crees que es en origen el problema de la migración creciente que hay hoy en el mundo? híjole, yo creo.
que es muy, muy complejo. Creo que en el discurso se ha reducido a una situación muy simple que es, ok, estas personas migran porque quieren una mejor situación de vida. Y creo que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, tenemos casos donde la migración se da por situaciones económicas, pero creo que algo que también se está dando actualmente y cada vez más es Sí, personas que migran porque de verdad están en peligro claro, en sus países de origen por la creciente violencia que hay en sí, ciertos países. Entonces, no solamente se trata de una situación económica vulnerable donde las personas deciden moverse y separarse de familias, despedirse de sus países, lugares de origen, de su casa, de su hogar, sino que muchas veces están buscando un refugio eh, de situaciones realmente violentas, de inseguridad gravísima. eh, y entonces estamos viendo cada vez más solicitudes de em, refugio en países desarrollados, em, además de, claro, la situación económica que se sabe, ¿no? Em, entonces el origen, yo creo que es muy, muy complejo, pero sí creo que tiene que ver con la constante desventaja en la que están ciertos países frente a el norte global en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de calidad de vida. sí, y bien, bien lo señalas, porque uno tiene el enfoque económico, sí, también cuestiones políticas. También cuestiones políticas que influyen. Las dictaduras son grandes expulsoras también de familias enteras. El narcotráfico ha llevado a muchas familias, a muchas mexicanas, familias mexicanas, que abandonan sus hogares, abandonan sus propiedades, abandonan sus casas, con todo lo que adentro está. Digo, no, no tienen mucho, pero pues son sus propiedades y las dejan, las abandonan para que las ocupen los narcotraficantes, los narcodealers, los mercenarios del narcotráfico, para buscar estar vivir en paz. Ahora, términos de intercambio. Tú no habías nacido y posiblemente ni siquiera eras una idea romántica en tus padres, pero en los setentas, ochentas, mediados de los 80, se hablaba de un nuevo orden económico internacional. Los países subdesarrollados, seguramente ya lo habrás leído en el Colegio de México, que es una gran institución educativa, ya habrás leído del nuevo orden económico internacional que impulsaban los países del tercer mundo, los países pobres, para hablar en términos concretos. Querían que los términos de intercambio entre el norte y el sur cambiaran, fueran más justos para que los países del sur pudieran tener mayores ventajas porque tú eh, exportas algodón, allá se hace la camisa y tú compras la camisa con el algodón que tú mismo cosechaste a un precio mucho, muy alto, o mucho más alto de lo que vendiste el algodón. ¿Esto crees que sigue siendo un pendiente? Yo creo que se ha puesto cierto orden y se ha tratado de regularizar. Tenemos acuerdos como el Tratado eh, de Libre Comercio con Estados Unidos, que un poco intenta darle un poco de más regularidad a ese tipo de intercambios. Sin embargo, sí creo que sí hay una constante desventaja de estos países en vías de desarrollo. Y el caso más claro es cómo las empresas, por ejemplo, estadounidenses, vienen a México a instalarse porque la mano de obra es realmente barata. Entonces, sigue habiendo una desigualdad en cuanto a ese intercambio que, que mencionas.